Muy buenas tardes a todos. Soy la licenciada Patricia Mónica del Bono, licenciada en Sistemas de Información. Me desempeño como perito informático en el Poder Judicial de la Nación y en el Distrito de Morón y San Martín. A su vez, he realizado la diplomatura de Investigación Criminal y soy colaboradora del Observatorio de Falsas Denuncias, sobre todo para el tratamiento y la preservación de la evidencia digital, no solamente en estas causas, sino también en cualquier proceso de tipo judicial. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla a los efectos de que podamos ver la presentación. Bueno, como título de la presentación, informé algo de Arquímedes sobre dame una evidencia digital y moveré al mundo. En este caso no es lo que dice Arquímedes, pero sí lo que decimos nosotros en relación a la evidencia digital, porque todo se maneja por evidencia digital. Hoy en día cualquier persona tiene algún dispositivo móvil o una computadora para volcar toda su información, todas sus preferencias. Entonces es evidente que ya forma parte de nuestras vidas diariamente, en un conato muy importante sobre toda nuestra actividad. Entonces, el título, más acercado a la parte tecnológica, es Tratamiento y Preservación de la Evidencia Digital en Procesos Judiciales. ¿Qué es y por qué es tan importante hoy en día todo este tipo de procedimiento? Dentro de la informática nosotros tomamos como referencia lo que dice Edmond Locard sobre dos aspectos muy importantes. Cada contacto deja un rastro. Esto nos informa a nosotros, los que tratamos permanentemente con evidencia digital, que siempre dentro de un dispositivo tecnológico alguna información de interés vamos a poder hallar. Ya sea que está presente, ya sea que está eliminada, ya sea que está renombrada, siempre podemos verificar algo de importancia sobre el hecho que se investiga. Y tiempo que pasa, verdad que huye. Este tipo de expresión a nosotros nos resulta de suma importancia, sobre todo porque los elementos tecnológicos tienen un tiempo de vida útil y en el caso de que tenga que ser resguardado porque es un potencial elemento de prueba, amerita un tratamiento importante. Si se resguarda mucho tiempo, pero no dentro de las condiciones necesarias, muchas veces esos elementos sufren pequeñas alteraciones o pequeños desperfectos que luego, al momento de practicar la diligencia de extraer la información, no lo vamos a poder hacer y nunca vamos a saber si dentro del mismo había una evidencia digital de importancia o no. Desde hace ya algunos años, nuestra actuación en cuanto a la evidencia digital se está basando en protocolos. ¿Para qué se genera el protocolo? Para que todos los peritos o cualquier profesional que tenga que llevar a cabo un allanamiento o un análisis de evidencia digital sepa cómo trabajarla. Entonces, yo voy a nombrar algunos, simplemente son bastantes los que se han generado, pero más o menos todos se trabajan de la misma manera, proteger la evidencia digital. Yo estoy nombrando un colega que somos representantes del Consejo Profesional Copitec. Nuestro consejo forma parte del Comité de Informática Forense dentro de IRAM, y dentro de este espacio que nos ha brindado IRAM, participamos, yo no porque no soy traductora, pero en la confección de alguna manera y en la traducción de la norma IRAM ISO IEC 27037. La que se trabajó en la 2012, que es internacional, la que salió a través del IRAM con la participación de varios colegas, es la 2022. Las normas IRAM tienen costo, por lo tanto, para poder visualizar su contenido tienen que adquirirla. Dicha norma fue inspiradora para que el Ministerio de Seguridad genere un protocolo de aplicación bajo la resolución 232 del año 2023. Esta norma inspirada no tiene costo, la pueden buscar, si es necesario, a través del buscador de Google, la pueden llegar a encontrar, y ahí van a tomar conocimiento de cuáles son los artículos
que nos permiten este tipo de tratamiento sobre la evidencia. Acá está la resolución por la cual se aprueba el protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de la evidencia digital. Dentro de esta misma presentación hay otros protocolos y que también nos permite a nosotros ser un material de consulta para nuestro trabajo. En este momento estamos trabajando sobre lo que es la aplicación de la cadena de custodia, está en estudio, ya estimamos que dentro de un tiempo puede estar pública, como para que a través de IRAM la puedan llegar a adquirir. La cadena de custodia en la parte informática es sumamente importante, de manera tal que el conocimiento desde el momento de que se identifica un dispositivo, se protege, se resguarda hasta llegar hasta llegar al lugar donde tiene que ser analizado, su lugar de destino, es importante todo esto que sucede con ese elemento. Entonces, cuando salga pública, se deberá tomar conocimiento para poder actuar en consecuencia. Bueno, nuestra agenda. ¿Qué es la evidencia digital? ¿Cuáles son las fuentes de evidencia digital? ¿Cuáles son los archivos que crea el usuario dentro de un dispositivo? ¿Cuáles son los archivos propios dentro de ese dispositivo a través de su sistema operativo? ¿Cómo preservo la evidencia? Y algunos tips o algunas sugerencias que vamos a dar al final de la presentación. Bueno, la evidencia digital, nosotros tenemos una definición del año 2003, es un poquito arcaica, pero sirve, del Guidelines for the Management of IT Evidence. Cualquier información que sujeta a una intervención humana u otra semejante ha sido extraída de un medio informático. Es decir, nosotros tenemos un medio informático en el cual hay muchísima información, por ejemplo, un correo electrónico, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, un video, y para poder ser aportado en alguna causa, no siempre se puede aportar el medio, se procede a su exportación, de manera tal que se toman todos los recaudos necesarios para que esa exportación pueda ser aportada dentro de una causa. Las características importantes es que la evidencia digital es sumamente volátil, muy sensible. Nunca sabemos su verdadero origen o procedencia. Se duplica con facilidad sin saber cuál es el original. Es alterable y eliminable. Vamos a aprender nosotros un poquitito dentro de esta presentación cómo reconozco lo que es un potencial evidencia digital. Nosotros lo llamamos dentro de los protocolos de actuación el potencial elemento de prueba. Documentar el lugar del hecho. No siempre el lugar del hecho se refiere a una habitación o una zona física, sino a veces un dispositivo celular pasa a ser para nosotros los peritos que preservamos evidencia un lugar del hecho. Ahí aconteció un mensaje, un audio, un video. Por lo tanto, amerita la toma de todos los datos del mismo y la posterior exportación de ese archivo de interés. Recolectar lo necesario. Siempre hay que recolectar en los dispositivos lo que sea importante para el hecho que se investiga. Llevar información porque sí no siempre es aconsejable. Y resguardarlo en medios de transporte, cuando sea trasladado de un lugar a otro, o en el caso de una preservación de un dispositivo celular que me traen para iniciar una causa, para preservar una prueba, bueno, va a haber que tomar todos los recaudos necesarios para poder resguardar ese dispositivo, y si no, el resguardo necesario de la información contenida en el mismo. Como fuente de evidencia digital vamos a encontrar bastantes, lo que muestra la presentación, son las que están sobre el margen izquierdo, son tarjetas de memoria, después tenemos CD, DVD, después tenemos dispositivos de inteligencia artificial, o de realidad virtual, perdón. Acá tenemos celulares, relojes inteligentes, pendrive, computadoras, dispositivos de geolocalización.
tenemos routers, tarjetas de proximidad y tenemos lo que son las cámaras de videovigilancia, que lo que importa de la cámara es lo que ha capturado y se resguarda en un archivo. Dentro del dispositivo, cualquiera que tenga el usuario, un celular o una computadora, él crea sus propios archivos, es decir, con los elementos que están contenidos en su teléfono o procede a descargarlos, genera una serie de archivos propios, personales. Por ejemplo, una libreta de direcciones para resguardar sus contactos, un calendario para ver sus trabajos, sus organizaciones diarias, archivos de audio y de video que genera él o que le envían, archivos de texto, planillas de cálculo, imágenes, fotos. También tiene pasando lo que es la parte de mensajería, los SMS, que son los mensajes cortos que se producen entre dos teléfonos sin plataformas, ¿no? La mensajería de WhatsApp, que es una plataforma que se instala a tal efecto para intercambio de mensajes. También, en algunos que gusten de las redes sociales, generan sus propios perfiles, donde en esos perfiles hay posteos, hay mensajes, hay subida de información, u otras actividades de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario. También el usuario puede llegar a comprimir archivos que a lo sumo los protege también con una contraseña. Posee historial de navegación en los navegadores comunes, Chrome o Edge, que son muy buena fuente de información. En las computadoras suele generarse algunos archivos al momento de que el usuario confecciona o realiza una impresión. Después el usuario puede ser propietario o creador de un sitio y poseedor de un dominio en Internet. Ahora bien, vamos a pasar a los elementos propios de cada uno de los dispositivos que tienen en su domicilio. Tiene archivos instalados por el usuario, que es un Microsoft Office, el cliente de correo electrónico, una aplicación de WhatsApp, Instagram o Pinterest. Estos archivos, para ser utilizados por el usuario, deben ser descargados de alguna aplicación, Play Store o Google Play, instalarlos para que uno pueda, dentro del teléfono de la computadora, generar un archivo de texto. También está el sistema operativo propio del celular o la computadora. En un celular puede ser un Android, puede ser un iOS, y en una computadora puede ser un Windows, puede ser un Linux, puede ser una marca Apple. Después tenemos los archivos propios del sistema, que estos para nosotros son muy importantes, que se denominan archivos de logs. Esos archivos nos permiten a nosotros, los investigadores, ver los sucesos y los eventos ocurridos en ese sistema operativo. Por ejemplo, la hora de encendido de una máquina, una PC, un celular, la hora de apagado, si se reinstaló algo, si se accedió a un router. eh, Son más información de tipo investigativa. O sea que para nosotros, en el caso de un hecho de vital importancia donde se considere la comisión de un delito, estos archivos son objeto de pericia. Bueno, acá viene el tema importante. ¿Se puede implementar una filosofía para preservar evidencia? Sería lo deseable. No siempre se puede hacer lo deseable. Entonces, bueno, una de las cosas que nos sugerimos son los pantallazos o las capturas de pantalla. Una captura de pantalla es una especie de foto que toma el dispositivo celular de algo que está en ese momento en pantalla. Una captura de pantalla puede ser modificada, puede ser alterada y puede confundir para una prueba. Lo ideal es que un profesional entendido pueda realizar no una captura de pantalla, pero sí una preservación de evidencia. Lo ideal es poca manipulación del dispositivo. Vayamos a lo concreto. ¿Qué quiero? Preservación de WhatsApp, correo electrónico, un mensaje de texto, algún audio y video. Y preservar lo que se verifica. Mi trabajo es de acá hacia adelante. Es decir, no puedo ir hacia atrás y decir, bueno, lo que pasó el 25 de mayo del año pasado. No, yo tengo un dispositivo celular y preservo lo que veo.
No deduzco y no saco conclusiones, simplemente preservo lo que veo. Vamos a ver acá algo importante en este pequeño video en relación a lo que es la preservación de la evidencia digital. Pero existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots. Gracias, James, porque me ayudó en esto. Las capturas de pantalla son creadas por el usuario y pueden ser modificables. Para que tenga una verdadera fuerza probatoria, se debe demostrar su integridad y autenticidad. Esto es, si se toma lo mejor con un dispositivo móvil a través de su cámara, lo que acontece en otro celular, podría llegar a tenerse como válido, pero siempre es a criterio del juez. Lo ideal es que si se aporta una captura de pantalla donde se evidencia un intercambio de mensajes de WhatsApp, lo ideal es que se constate en ambos teléfonos, en ambos extremos, ese intercambio. No se puede dar por válido una captura de pantalla. Vamos a ver qué nos sigue diciendo James con respecto a esto. Debe acompañarse con otro medio probatorio considerado en el contexto legal en el que se presente. Es decir, una captura de pantalla puede llegar a ser una prueba indiciaria de un intercambio de mensajes entre dos personas a través de sus dispositivos celulares. Pero si no se corrobora fehacientemente ese intercambio, la captura de pantalla pierde cierta fuerza, a menos que se acompañen con otros medios probatorios. Pero nosotros tratamos de inculcar a lo que es el operador judicial, el fiscal o el juez, que la captura no sirve. Así que bueno, muchas gracias James por sus aportes y vamos entonces a la siguiente pantalla. ¿Existe una diferencia entre imagen y fotografía? Existe. Con respecto a lo que es una imagen, que esta imagen está en dos o tres filminas anteriores, lo que ven ustedes acá como imagen, cuya definición es elemento visual modificado o alterado por computadora, es un intercambio de mensajes que yo lo generé a través de una aplicación que se llama WhatsApp Generator, si no me equivoco. No sé si sigue vigente. Creo que sí. Con esto yo lo que hice fue generar una imagen en formato JPG y todos los datos que ven en la imagen los generé yo. Puse mi nombre, puse hasta el uso de la batería, puse la empresa prestadora de servicios, puse que estaba en línea. O sea, esto fue realizado por mí. Si yo esto lo presento como prueba y el juez no investiga, lo van a dar como válido y no corresponde. Obviamente es una sugerencia a nivel profesional e investigativa. Obviamente el juez es el que dirime, pero a veces hay que orientarlo o conducirlo para ver cómo se realizan ciertas cosas, sobre todo en el ámbito informático, en que hay muchos operadores que desconocen ciertos procedimientos. Con respecto a una fotografía, la fotografía siempre es un elemento que tiene muchísima información en lo que se llama sus metadatos. Los metadatos es información interna que va resguardando esa fotografía, donde algunos de ellos pueden ser fecha y hora, cámara con que se capturó, la geolocalización, el dispositivo. O sea, tiene unos metadatos de interés y de importancia que pueden ser utilizados como un fin probatorio. Y con respecto a la imagen digital, es su dibujo en pintura creado con una computadora, creado, por ejemplo, hoy en día con inteligencia artificial. ¿Cómo preservo la evidencia? Bueno, nosotros tenemos dentro de cualquier dispositivo tecnológico un archivo que se llama nativo. Ese archivo nativo se generó en ese celular o en la computadora. Por ejemplo, un correo electrónico o en un celular una mensajería de WhatsApp. Es decir, yo ejecuté la aplicación de WhatsApp, busqué un usuario, generé un mensaje y se lo envié. Ahora,
Para yo aportarlo como prueba, debo sacarlo de su seno materno, que es el celular. Tengo que exportarlo con ciertos rigorismos técnicos para aportarlo en la justicia. Entonces, una vez que lo saco del celular, voy a hablar del celular porque es el más común, va a pasar a ser un archivo de lo que se denomina exportado. Hay una serie para exportar un archivo de una conversación de WhatsApp, la exportación arrastra el texto, es decir, lo que conversaron dos personas, más multimediales, que pueden ser audios, notas de voz, video o algún documento, por ejemplo, una imagen, una fotografía de una planilla de cálculo, no sé. Esos son los archivos multimediales. A ese archivo que yo exporté del seno materno, le voy a correr un algoritmo de hash. ¿Qué garantiza el hash? Una integridad de ese archivo que yo acabo de sacar. Entonces, ese algoritmo ejecuta una función y me da lo que se llama, lo que está tildado acá en rosa, un digesto. Un hash es como un DNI de un archivo. Eso me garantiza integridad. Tengan presente que muchas veces se nos pide a los peritos que independientemente del archivo de la integridad, que determinemos si dentro de una foto o de un mensaje de voz, las personas que surgen ahí son quienes dicen ser. Por ejemplo, en una nota de voz, nosotros lo llamamos fonema, si se corresponden con dos personas que pueden ser las propietarias del perfil en WhatsApp. Lamentablemente nuestra labor es de integridad del archivo, pero no autenticidad. No podemos determinar las voces, no podemos determinar imágenes, porque obviamente no tenemos el conocimiento ni las herramientas. Deberán ser peritos dedicados a sonido para poder determinar la integridad de las voces o que el archivo de audio no haya sido manipulado. Bueno, vamos a hacer algunas preservaciones clásicas de las que yo generalmente realizo. Por ejemplo, cuando tengo que preservar mensajería de WhatsApp, primero identifico el equipo. El equipo tiene un email, tiene un número de serie y un número de abonado. Después verifico las aplicaciones instaladas dentro del dispositivo para verificar que tenga la mensajería WhatsApp. Esto yo lo hago con una aplicación comercial, se puede hacer manualmente para capturar esa información. Un elemento importante que siempre me fijo en todos los celulares es si los mismos tienen instalado lo que se llaman software de ruteo. El software de ruteo es un software que permite una manipulación muy amplia del dispositivo, haber accedido al corazón del dispositivo. Lo tengo en cuenta nada más. Bueno, una vez tomados estos recaudos, identifico el usuario, propietario del dispositivo que tenga un perfil en WhatsApp. Luego me fijo el usuario con quien intercambió los mensajes. Y procedo con una funcionalidad propia de WhatsApp a exportar el chat, ya sea el chat completo, donde está la conversación de las personas, o las conversaciones y los archivos multimediales. Para exportar todo completo depende del peso que tenga la conversación. Si es muy pesado, a lo mejor los archivos multimediales no se lo van a exportar. Las conversaciones que tienen los usuarios se resguardan en un archivo de texto que suele tener una nomenclatura propietaria. Las notas de voz generalmente tienen una extensión opus y la palabra PTT, push to talk. Esta nomenclatura que ustedes ven acá es la fecha y el identificador que se le dio a esa nota de voz. Es decir, que esto está dentro del dispositivo y exportado debe conservar la misma nomenclatura. Para hacer la exportación, lo ideal es hacerlo por correo electrónico. Evitar compartir por WhatsApp porque se comprime la información, se pierden algunas cosas, no es lo correcto. Entonces, obviamente, una vez que se exportó toda la información contenida hasta ese momento, se procede a generar un digesto con una función hash.
Cuando tengo grabaciones de voz, también identifico el equipo, ya sea manualmente con alguna aplicación. Voy al equipo y busco la aplicación por la cual se generó la grabación de voz, identifico, tomo una serie de datos que tienen, luego voy a buscar esa grabación de voz que está dentro del dispositivo y tomo una serie de datos técnicos, por ejemplo, detalles, ubicación, la fecha, el tamaño. Luego procedo a la exportación por correo a través de un enlace. No sugiero, a veces no queda otra a través del dispositivo, y luego ejecutar un hash. Por ejemplo, acá tenemos una grabación de voz donde dentro del dispositivo tenía una serie de datos técnicos que estaban dentro del celular, y una vez que la exporté con una aplicación llamada MediaInfo, que es gratuita, procedo a tomar todos los datos técnicos, ya descargada en mi computadora. Fíjense que las fechas coinciden. Me está hablando sobre una versión de un dispositivo Android. La versión es la 11. Es decir, esto no sufrió ningún tipo de alteración en lo que es la exportación desde el celular hacia mi computadora. Vamos a las fotos. Identifico el dispositivo. Normalmente en la galería puede estar la foto o en alguna carpeta que el usuario haya creado. Identifico el archivo y la ubicación física dentro del dispositivo celular, la fecha, el formato, fíjense que acá me está dando la ubicación, y procedo a la exportación. Enlace, correo, a través del dispositivo, que en este caso puede ser de dispositivo a dispositivo mediante algún enlace, por Bluetooth, no mandar por dispositivos, no conviene, y luego ejecuto un algoritmo de hash. Vamos a la fotografía que yo presenté en presentaciones anteriores. Fíjense que dentro del dispositivo está ubicado el detalle, la ubicación, la fecha y el tamaño. La geolocalización. Fíjense que cuando yo lo exporté, pasó a mi computadora conservando los mismos detalles, la fecha, el dispositivo y la geolocalización. ¿Qué pasa cuando yo hago la exportación de cualquier elemento multimedial hacia mi computadora para hacer el informe? Si yo, por ejemplo, exporto mediante correo electrónico, voy a visualizar con esta herramienta que ustedes ven acá abajo, que la foto no ha perdido los metadatos. Por ejemplo, esto yo lo tomé, lo traduje al castellano, obviamente, entonces va a poner todas estas traducciones muy literales. Es un iPhone 8, la fecha de captura de la foto que está a la izquierda, la geolocalización, pero si yo la exporté mediante WhatsApp, no puedo encontrar metadatos de la misma foto. Para cualquier persona que vea las fotos son iguales, pero para mí como perito, la parte de integridad está dificultosa para poder analizar. Entonces, no quiere decir que se haya cometido un delito, pero simplemente que el pasaje de un dispositivo a otro, como en este caso mediante la plataforma WhatsApp, me perdió lo que para mí es de vital importancia. Acá utilicé otra aplicación que permite el análisis de fotografías, que son páginas web de contenido gratuito. Exactamente lo mismo, subo esta imagen y me da una serie de datos. Si yo a la misma imagen exportada por WhatsApp la subo al mismo lugar, me da esta serie de datos. Así que no tengo nada para trabajar. En algunos casos, el informe de geolocalización que yo realizo, que muchas veces se me pide, a través de la foto yo utilizo estas aplicaciones que son GeoCetter o Google Earth,
para dar una geolocalización importante. El entorno gráfico es muy importante para la justicia. En este caso es una foto de Ulises, mi mascota, pero en algunos casos varias fotos en la zona, por ejemplo, se puede determinar la comisión de un delito, posiblemente un robo, posiblemente un tráfico de estupefacientes. ¿Cómo preservo la evidencia digital de los elementos más importantes dentro de una computadora? Un correo electrónico, lo más común que suele existir también. Base de datos, esto significa que si ustedes tienen instalado, por ejemplo, en Microsoft Outlook genera una base de datos. Si ustedes borraron algo, se puede recuperar de la base. En el caso de que tengan proveedores públicos, por ejemplo, hay que verificar la existencia en el mismo dentro de Gmail, Hotmail o Yahoo. El análisis de los encabezados de los correos es lo que a mí me da una integridad. Obviamente, determinar el perfil del usuario que utiliza ese correo. Aplicaciones ofimáticas. Las aplicaciones ofimáticas son Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, que son consideradas o llamadas de productividad. Para este caso, algún archivo procedente de estas aplicaciones ofimáticas hay que buscar. Aplicación, versión. Todo tiene una versión, fecha de instalación, para nosotros es muy importante. La ruta donde está resguardada la aplicación y el archivo de interés. Y el hasheo, por supuesto. Redes sociales, el perfil que posee una persona, qué posteó, qué actividad y la fecha. Un sitio web, bueno, para todo sitio web hay que determinar realmente su existencia mediante un propietario, mediante la existencia real, verificando su IP y el proveedor donde está hosteado o colgado el sitio. Otros programas o aplicaciones, por ejemplo, algún programa que puede ser de gestión, un SAP o cualquier otro, también aplicación, versión, ruta, donde está resguardado, hashear y buscar el elemento exportar. A veces de una aplicación Tango, por ejemplo, se exportan unas planillas o algunos elementos, y en este caso nosotros verificamos la aplicación, verificamos esa planilla, procedemos a la exportación para acompañar en algún juicio civil o laboral, generalmente. En cuanto a los circuitos cerrados de televisión, ¿qué software existe en el domicilio donde está ubicada la cámara? ¿Qué cámara es? Se procede a la exportación del archivo en un periodo de tiempo y un análisis de resguardo. Se resguarda con un hash. Fotos, como explicamos en las presentaciones anteriores. Objeto capturador, cámara o celular. Los metadatos de importancia, geolocalización. Y después nosotros tenemos el análisis forense, que ya es otra presentación aparte que hacemos sobre algunos elementos, pero que no es objeto de esta presentación, que es la preservación de la evidencia digital. El proceso de preservación no es una pericia. Acá no hay una orden judicial en el caso del momento en que me llaman a mí para preservar. La pericia es una prueba dentro de un proceso judicial que debe ser verificada y ordenada por la autoridad judicial. Esto es una regla federal de evidencia 702-901. La aplicamos nosotros, la tenemos en cuenta hace muchos años. La autenticidad de un archivo digital se define como el hecho de que la prueba sea lo que quien la presenta afirma. Es decir, una persona que presenta una prueba digital, como es un mensaje, un correo, no tiene por qué saber su funcionamiento. Tiene que saber que es verdad. El usuario, actor o demandado que afirme la autenticidad de la evidencia no debe saber tampoco cómo opera la aplicación que la generó, ni la versión. Simplemente la preserva. De toda esa parte técnica, de todas esas aplicaciones y plataformas nos encargamos los peritos. Los expertos en el tema contamos con las herramientas necesarias para dar opinión sobre el material digital aportado
en pro de una correcta preservación. Bueno, y para finalizar la presentación, hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. Cómo se recoge el amor, la ira, el odio, el miedo. Son cosas que hay que saber buscar. Dr. James Ruiz. Es decir, nosotros preservamos la evidencia, pero el contenido de esa evidencia, o sea, lo que puede haber ira, amor, odio, miedo, agravio, lo tienen que analizar los operadores judiciales o los abogados. Esta es mi identificación personal. Patricia Del Bono, licenciada en Sistemas de Información, auxiliar de justicia, soy consultor técnico y perito de parte. Soy matriculada del Copitec, matrícula L168. Soy coordinadora de la Comisión de Peritos de Copitec, instructora en la materia informática forense, carrera licenciatura en criminalística en IUCE, integrante del staff OFD, Observatorio de Falsas Denuncias CABA, cofundadora de la consultora CrimLab, y tienen mis datos de contacto. Muchas gracias por haber participado.